Buenos días, bienvenido a la finca de Elche. Os voy a seguir contando cómo va el cultivo de las 6 variedades de higuera. Esta semana, como novedad, llovió un poquillo, que aquí es raro, pero bueno, ahora estamos en primavera y son normales estas lluvias. Volví ayer a la finca después de unos días, como comento, y me encontré una sorpresa que bueno, al principio me dio un poco de bajón, porque las plantas, como visteis en el primer vídeo, están muy bonitas. La higuera Dotato estaba brotando fuerte, el resto de variedades estaban pues con sus primeros brotes y bueno, todo fluía muy bien. Pero esto es naturaleza, en la naturaleza pasan cosas y lo que me encontré ayer fue roya. Encontré el hongo de la roya, o por lo menos creo que es el hongo de la roya. Lo he consultado con la cooperativa ilicitana, que me pasa esta mañana. Le enseñé unas fotos y tal y me han recomendado un producto de uso no profesional, porque no tengo el carnet fitosanitario. Ahora me estoy planteando el hecho de sacármelo porque veo que es útil y puede, te dan la posibilidad, ¿no?, de comprar otro tipo de productos que también me interesan. Así que también puede ser un reto el sacarlo y también explicar tanto el contenido como la forma, como la utilidad práctica que yo al final de ese curso pueda considerar que ha tenido. Entonces, a lo que iba, me encontré con la roya, le eché una foto, me confirman que sí y me han vendido un producto que ahora lo enseñaré, que en principio no es específico para este tipo de hongo, pero sí sirve. También me han dicho que se puede aplicar de modo preventivo, que esto también estudiaremos variantes, no solo el producto fitosanitario, y a futuro pues intentar un poco que esto no pase y si pasa, pues ya tener como la experiencia previa de haberlo solucionado. Os voy a enseñar la higuera Dotato, también haré algún plano de las pequeñas porque me he dado cuenta que la San Antonio tiene también hongo y la Toro Sentado, así que vamos para ello. Aquí tenemos nuestra higuera Dotato. Voy a acercarme a ella para que podáis ver los puntos anaranjados que tienen todas las hojas. Está plagada a tope, hasta la última esquina, llena, hasta las hojas pequeñas, llena del hongo. A ver si se puede ver, está bien. Aquí la tenemos, llena a tope. Así que vamos a aplicar el fungicida como he comentado y paso a enseñaros las pequeñas. Vale, vamos a la pequeña, a la San Antonio, a ver si se ve bien, a ver si podéis apreciarlo por ahí. Se ven unos puntitos pequeños, porque no se ve tan claro como la Dotato, pero sí que tiene. Y ahora avanzamos un poco por aquí por la finca y vamos hacia la Toro Sentado, que también a mí por aquí se puede ver alguno, a ver si se aprecia. Ay, que también tiene. Bueno, luego tengo el resto de variedades más para allá, podéis tener un plano por aquí de la finca y, como he comentado, se las voy a aplicar a todas las pequeñas, a las 5. Aquí tendríamos todo preparado, 1 litro de agua, luego 2,5 mililitros de producto y por último tendríamos el fungicida sistémico, que realmente pone antimildiu, pero en la cooperativa ilicitana me han aconsejado de que se puede aplicar a la higuera para la roya sin ningún problema. Así que procedemos a ello. Ya apliqué el producto a las 6 higueras. Os enseño la Dotato porque como es la más grande, la más sencilla de ver, y como podéis ver está todo humedecido. Ya tenemos nuestro trabajo terminado, mucho más contento se nota que ayer cuando nos encontramos con el disgusto. Así que problema, solución. Lo siguiente que haremos será
una segunda aplicación dentro de unos 8 o 9 días más o menos. Estamos a finales, bueno, últimas semanas, últimos días de marzo. Será en torno a principios de abril. Y luego ya haremos otro, por recomendación de la cooperativa, en torno a junio y otro en septiembre. Así que iremos viendo el resultado, si finalmente conseguimos controlar el hongo, que los nuevos brotes nazcan sanos y no se contaminen con él. Y si queréis dejar algún comentario, alguna recomendación de qué cosa hubierais hecho antes de aplicar este producto, algo preventivo, consejos, todo tipo de cosas, son bien recibidas, y agradeceros que veáis estos vídeos y lo que os pueda aportar y os sirva para vuestros cultivos, pues muy contento. Vale, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.